Bueno, en primer lugar quería agradecer a los organizadores, al compañero querido Javier, y para mí es una gran responsabilidad, pues principalmente ahora después de estas 3 grandes conferencias que se han impartido, pero también eso me ha ayudado porque gran parte de lo que han dicho pues Rafael y Manuel me han ayudado para que quede aún más clara mi conferencia por ese gran contexto, ¿no?, en el que han puesto en énfasis. El título de mi ponencia es De virreyes regios a ordinarios, la visión política de Juan de Solórzano en la conservación de los reinos americanos. Y quiero decir que, a pesar de la certeza que impera en el título de mi ponencia, he de indicar previamente las dificultades que atañen al análisis histórico tanto del marco cronológico como geográfico que me atañen en este momento. Los problemas vienen determinados principalmente por 2 aspectos. El primero, los pocos estudios que existen sobre las Indias desde una metodología de corte, entendiendo este como un sistema de organización política, a pesar de los últimos estudios que han renovado la disciplina. Y, en segundo lugar, por el periodo que engloba la ponencia, entre 1648 y 1700, que abarca principalmente los reinados de Felipe IV y, sobre todo, Carlos II, que, si bien para el primero hay una mayor bibliografía, pues no ha tenido, mejor dicha, el último de los Habsburgo. Al repudio que ha existido en cierta medida por la historiografía sobre los estudios de las Indias como reino de la monarquía hispana, que han terminado por fragmentar a los historiadores en americanistas y modernistas, se une el escollo de considerar a este periodo de decadencia, esto es, a la incapacidad de la monarquía por instaurar una política imperial que le permitiese gobernar los territorios americanos a finales del siglo XVII. En este sentido, pues, para las Indias se ha materializado en los estudios principalmente de corrupción. Sin entrar en detalle en este debate, del que no es objeto mi disertación, pero que sin apostillarla quedaría un vacío sustancial, este proceso determinista, en cierta medida, de la historia de América se justifica por obviar, a mi manera de ver, la incertidumbre y la noción de inestabilidad y desequilibrio ocurridos en este periodo como elementos de destrucción creativa, esto es, como procesos de reorganización política que originaron posteriormente nuevas estructuras. Este cierto determinismo, a mi manera de ver, ha reducido nuestro campo de visión a establecer causas concluyentes, o lo que denominó el filósofo Leibniz, principios de razón suficiente, bajo trayectorias estables, sin distinguir causa de efecto, focalizando los acontecimientos ocurridos en las Indias como causas privativas de cada uno de los reinos, obviando la política simbiótica entre Madrid y América y viceversa. Sin embargo, los ocurridos a finales del siglo XVII responden a circunstancias y justificaciones políticas que no son como las que se establecieron en origen, en las que tiende a prevalecer la contradicción e imprevisibilidad de los acontecimientos, ya que se juxtaponen los intereses antiguos a los modernos. Estos son periodos de transición y no por ello carecen de sustancia propia. Al contrario, si reinterpretamos el desequilibrio producido en estos periodos como un factor creativo, podremos alcanzar una explicación clara, concisa y abierta sobre las reformas ocurridas a caballo entre los Austrias y los Borbones. En este sentido, el concepto de reconfiguración política que voy a utilizar para la monarquía católica y el conjunto de los reinos, virreinatos, se entiende como un proceso que se fundamentó en el cambio de organización política, económica, militar y religiosa para seguir existiendo por parte de la monarquía tras el Tratado de Westfalia en 1648. La monarquía no cumplía la función que había tenido en sus orígenes, ni defendía los mismos intereses políticos que las élites sociales habían establecido. La configuración establecida por los primeros Austrias, fundamentada en la agregación y juxtaposición de reinos, manteniendo las respectivas casas reales como núcleos de organización política, resultó, en ese sentido, impracticable. La necesidad de transformar las cortes virreinales y sus relaciones con fueron esenciales, dado que no se podía eliminar la estructura originaria. Este concepto o marco metodológico atiende al análisis de este periodo desde una perspectiva que envuelve una multitud de enfoques.
En el aspecto religioso se manifestó en una superposición de los intereses de la monarquía sobre los de la Santa Sede, lo que le llevó a rearticular sus territorios en el ámbito político, basculando la mirada hacia las Indias. Reconfiguración, como ha explicado entre otros el profesor Martínez Millán, responde a una crisis de identidad, de razón de ser de la monarquía, que no a una quiebra económica o política, como bien ha desarrollado el historiador Christopher Storrs. De este deriva el proceso que he denominado, en mi trabajo de tesis doctoral, de transfiguración de los oficios y ministerios regios, esto es, el cambio en la esencia y composición de cada uno de ellos efectuadas tras dicha crisis, que se concretizó en la quiebra del oficio del virrey como totalidad y ente que congregaba la unidad, omnipresencia y versatilidad. Ello provocó una fisura en la autoridad como fuente de orden y jerarquía, materializada en la disminución de la casa y séquito de los virreyes, cimiento por el que se regían los reinos, la cual dio lugar a una rearticulación y nueva gestión del territorio. Todo ello marca un punto de inflexión en el seno de la monarquía y la forma de hacer política respecto a décadas anteriores. Por ello, aunque se produzcan enfrentamientos o reformas similares a las ocurridas en décadas anteriores, estas responden ahora a un nuevo espíritu que prescriben su relevancia. En este contexto se enmarca la publicación de la Política Indiana de Juan de Solórzano de 1648, una extensión en castellano de su tratado latino Indiarum Iure de 1629, que conformó el decálogo perfecto del derecho casuista indiano, la utilización de la razón práctica y del jus comune. Esta obra era fruto de intento fallido de reunir en 1622 un corpus que agrupara toda la legislación sobre las materias, y cito, del gobierno y justicia de estas Indias occidentales, por dos razones. En primer lugar, debido al desconocimiento y confusión que existía. Solórzano decidió realizar una obra que aglutinara todo el conocimiento de la época. Un tratado de carácter universal por la globalidad y profundidad, así como por su utilidad prolongada en el tiempo, base para el conocimiento de gobierno entre los virreyes durante decenios, como lo indicaba la relación de gobierno del virrey peruano don Manuel de Amat en 1775. Fue una fuente de consulta directa y práctica, de mayor eficacia que la recopilación de 1681, ya que esta última, como decálogo jurídico, recoge la limitación para actuar, de carácter inmovilista, mientras que la obra solarciana es una guía, practicidad, sobre cómo afrontar las dificultades de la realidad americana. El segundo motivo se debía a la necesidad de rearticular políticamente el continente americano. La política indiana fue realizada en un momento crucial para la monarquía católica al estar en juego la razón de ser de la misma, como ha indicado el profesor anteriormente Manuel Rivero. Solórzano permaneció en el seno de la corte en el momento en el que se produjeron las sublevaciones de Portugal y Cataluña, así como las revueltas en el conjunto de los virreinatos. Su obra tuvo como eje principal la gobernanza de los reinos americanos, aunque, como bien indicó, era fuente de utilidad, y cito, no solo para los de las provincias de las Indias, sino de las de España y otras naciones, de cualquier profesión que sean, por la gran variedad de cosas que comprende, por lo que es una obra de conocimiento del mundo virreinal para todo el siglo XVII y parte del XVIII. Bajo la amenaza de la desintegración y separación de los territorios, Solórzano dedicó la obra a Felipe IV, en la que sentenció la premura de administrar y gobernar correctamente el patrimonio regio, ya que no se requería menor recato en conservar los reinos que en adquirirlos. El cambio de política de la monarquía hacia América aparece reflejada en el frontispicio de la portada realizado por Roberto Cordier, en el que Felipe IV, la portada de Política Indiana, en el que Felipe IV asoma entronizado sobre un globo terráqueo sostenido por el dios Neptuno, en el que posiciona su pie izquierdo sobre el océano Atlántico, declarando la basculación de los intereses de la corona sobre el Nuevo Mundo. Para el gobierno de esta extensa monarquía, Solórzano dejó una de las sentencias más famosas en el libro cuarto, capítulo 19 de la Política Indiana, que ha dado lugar a considerar la monarquía como una monarquía compuesta, según el cual los reinos se han de regir y gobernar como si el rey que los tiene juntos lo fuera solamente de cada uno de ellos. En este sentido, define la monarquía
como una entidad política plural, un conglomerado de reinos articulados políticamente, pero independientes los unos de los otros, siendo gobernados por consejos territoriales desde Madrid y por virreyes para suplir la ausencia del soberano, duplicando su figura en un alter ego, con el fin de gestionar su presencia distante, lo que se ha denominado como la política de la presencia simbólica, que bien ha desarrollado, entre otros, Manuel Rivero. Ahora bien, para 1648, Solórzano indicaba que los problemas derivados del sistema virreinal heredado durante el gobierno de Felipe IV se debían a la excesiva descentralización del poder a favor de los virreinatos, que habían incitado su antiguo compañero salmantino, don Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde duque de Olivares. Esta política implicó nombrar virreyes de sangre real o cercanos a la Casa Real, con amplia autoridad, lo que se ha denominado como virreyes absolutos, reduciendo el poder de los consejos territoriales. Para el letrado indiano, uno de los principales problemas políticos en América consistía en que los virreyes no se sometían a la ley, sino que dejaban a su libre albedrío el gobierno de los reinos. Por la gran autoridad del cargo de virrey, como dice Solórzano, así como por la representación que poseían de la persona real, desquebrajaron las costumbres por las exorbitancias en su elación y prerrogativas que atesoraron y utilizaron, entre otras, colocar sus armas en vez de las reales solas, como cita Solórzano, en el Palacio Real. Asimismo, la voluntad del monarca fue desobedecida al proceder contra los consejeros y tribunales como si acaparasen potestad absoluta, la cual solo correspondía a los reyes, como había ocurrido en los reinos de Italia, y justificó su teoría apoyándose en el jurista García Mastrillo. Solórzano veía peligrar América en manos de estos alter ego que intentaron descomponer el orden jerárquico, según el cual, si todo rey es virrey, no todo virrey es rey, al intentar acaparar la suprema jurisdicción, dado que ésta era incomunicable para el letrado. Los virreyes debían reconocer que por encima de su potestad estaba la del rey, respetando su voluntad y ajustándose a sus disposiciones, y que su representación se haría mayor, y cito, cuando más sujetos se mostraren a sus órdenes y mandatos y más se ajustaren al cumplimiento de sus leyes. Esta primera medida pretendía convertir a los representantes vivos del monarca en oficiales ordinarios y sometidos a la ley, regulando su mandato en el tiempo y oficializando su condición de cargo a través de un salario. Por lo tanto, su servicio venía determinado directamente por una retribución económica que no honorífica, aunque todavía este cargo repercutía directamente en un loable decoro. La jurisdicción y potestad de su oficio la entendió y juzgó más por ordinaria que por delegada, lo que suponía una gran limitación en su actuación y representación. Además, confirió la necesidad de nombrar en dichos cargos a hombres togados, versados en leyes y experimentados en los supremos consejos, que a caballeros de capa y espada o señores de grandes títulos. Esto suponía un cambio de paradigma en la forma de gobierno político, al irrumpir la circulación de las élites grandes de España o segunda nobleza, que hasta entonces servían al monarca. A su vez, esto tendía a un cambio en el concepto de servicio a la monarquía y por lo tanto del honor, ya que instaba a una dependencia fundada en el conocimiento y formación jurídica de los virreyes, es decir, una meritocracia basada en el saber y la experiencia como letrados, así como en la administración hacendística y militar de los reinos, prefigurando las funciones de los virreyes del siglo XVIII, como ejemplifica la relación de gobierno del virrey conde de Superunda en 1761 en el Reino del Perú. Solórzano defendió la vuelta de este grupo de juristas al poder, fortaleciendo los tribunales de justicia y aunando una mayor autoridad en el Consejo de Indias como voluntad directa del soberano y columnas de la justicia, convirtiendo los virreinatos, como anteriormente ha indicado el profesor Manuel Rivero, en centros subsidiarios de Madrid o cuasi provincias como eje centralizador del poder. Ahora bien, para que esto se llevara a cabo era necesario eliminar la principal de las regalías que hipostasiaban a los virreyes, como fue prohibir repartir mercedes y oficios entre sus parientes, criados y allegados. Tuvieron que pasar 3 décadas
para que las medidas teorizadas en la política indiana se materializaran como praxis tanto en Indias como en otros reinos de la monarquía. Varios sucesos permitieron ejecutarla, entre otras, y la principal fue la llegada al poder como primer ministro del infante don Juan de Austria en 1677. Con él se implementaron ciertas políticas que, si bien no coincidieron del todo con las expuestas por Solórzano, entre otras, se apoyó en el gobierno de Grandes de España reconocido, no solo por el mérito, sino por una férrea lealtad a la corona, sí que provocó un punto de inflexión en la política virreinal. Concretamente, fue el año de 1678 en el que se originaron los cambios que marcaron el devenir de la nueva política en los virreinatos, comenzando por eliminar la liberalidad de economía de la gracia a los virreyes y, por lo tanto, evitando que ejercieran como centros de justicia, no solo en las Indias, sino en Cataluña e Italia, entre otros, lo que auguraba el colapso del sistema virreinal y la muerte política de los virreyes en particular. Esta nueva política para las Indias se escenificó en la destitución del primer virrey de la historia de América, don Baltasar de la Cueva, conde de Castellar, protegido de la reina Mariana de Austria. Ello provocó una pérdida de la representatividad del virrey, como se observa en la realización del mayor y extenso juicio de residencia efectuado a este oficio. Todo ello nos lleva a redefinir lo que hasta el momento se ha tratado como una causalidad privativa de América y concretamente del Reino del Perú, asentada en métodos corruptos e ilegales por parte del virrey. Según el historiador Leonard Krieger, en su obra King and Philosophers de 1689-1789, argumenta que los campos claves para una transición de los poderes reales particulares a los poderes soberanos generales se fundamentaron en acaparar la justicia y la economía. Curiosamente, las dos imputaciones por las que fue acusado Castellar fueron por extralimitarse en su liberalidad y no repartir mercedes y regalías teniendo como guía el mérito, esto es, la justicia, y en segundo lugar, por comerciar con diferentes géneros, economía, sobrepasando sus competencias frente al Consulado de Comerciantes de Lima. El caso de Castellar responde, a mi parecer, a una reordenación del mundo virreinal americano, así como una nueva concepción política de la monarquía en su totalidad, que implicó una transfiguración de la naturaleza política de sus servidores. En cuanto al primer cargo imputado, la prohibición de ejercer la liberalidad tuvo una repercusión inmediata que se tradujo en una desarticulación de las casas de los virreyes, al quedar más reducida por no tener el virrey con qué premiar a su séquito, como bien explicó don Melchor de Navarra, duque de la Palata, en 1681, al ser nombrado nuevo virrey del Perú. La centralización del poder en los consejos tuvo como consecuencia la pérdida, en este caso presupuestaria, de las secretarías virreinales, epicentro por el que se distribuían los oficios. Por otro lado, la incapacidad para impartir justicia y, como tal, de organizar el territorio a través de una red política fundamentada en el patronazgo clientelar, implicaba la pérdida de los vínculos de reconocimiento y lazos de identidad del virrey con respecto al reino. De ahí la necesidad de ejecutar una reordenación política y económica del territorio, hasta ahora ejercida de manera patrimonial, en otra que se acercaba a la territorial, aunque la primera no terminó de existir. Ello se observa en la creación de nuevas demarcaciones jurisdiccionales, más pequeñas y mejor administradas hacendística y militarmente, como fue el caso de la creación del nuevo virreinato de Nueva Granada, que tuvo varios intentos de creación durante el siglo XVII, o las nuevas demarcaciones con más poder para gobernadores y capitanes generales, así como el intento de crear nuevas audiencias como en Buenos Aires, Cuzco y Cartagena, como ya propuso Solórzano en su obra Política Indiana de 1648. A su vez, el fortalecimiento del poder del rey y de los consejos territoriales se caracterizó en la publicación de la recopilación de las leyes de India de 1681, por la que se dio paso a convertir el cargo de virrey en un empleo, como aparece la misma palabra en el juicio de residencia del virrey peruano Marqués de Casteldorius, 1707-1710,
convirtiendo a los virreyes en meros ejecutores de órdenes enviadas desde Madrid. El deterioro de su cargo, como consecuencia de la racionalización administrativa que comenzaba a florecer en este periodo, provocó una quiebra en los principios jerárquicos de la autoridad, disminuyendo la del alter ego, como se observa en las quejas anunciadas por el primer virrey neogranadino, don Jorge de Villalonga, en 1719, sobre las incomodidades del recién creado Palacio Real, que no se ajustaban a la altura del cargo de virrey. Lo que hasta el momento había predominado en los debates de filosofía política, según el cual la unicidad concretada en el uno, esto es, el monarca o virrey, era la mejor forma de gobierno, comenzó a quebrarse frente a la multiplicidad. De ahí que, entre otras, y según como argumenta Reinhard Koselleck, comenzó una basculación del servicio al monarca a otro dirigido a la monarquía. Todo ello transfiguró la naturaleza política de los oficios regios que ya anunciaba Spinoza para la Casa Real en 1677, comenzando principalmente por la del virrey, que se convirtió en un cargo ordinario al servicio de una monarquía católica en plena transformación. Esta ha sido mi ponencia y, bueno, he reducido un poco limitándome al tiempo y espero que en el debate podamos conversar y dar algunos ejemplos de lo que he llamado, pues, esa transformación, ¿no?, de los virreyes, del oficio del virrey, de convertirse en un oficio regio a un ordinario. Muchas gracias a todos por su atención.